¿Crees que conoces todo sobre Cuba? Y si yo te digo que aún te queda mucho camino por recorrer. En este canal hemos tratado de documentar cada rinconcito de esta isla y me gustaría en un futuro construir una enciclopedia de barrios de Cuba, la cual les servirá a ustedes mismos como guía cuando deseen visitar hasta el lugar más intrincado de mi país. Hoy conocerás lo que a mí me gusta llamar el último municipio de Cuba, así que abróchate el cinturón y sean bienvenidos un día más al canal. No los demoro más, venga esa intro. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien, caballeros. No saben desde cuándo yo no salía a la calle a grabarles un vlog. Hoy voy a documentarles no solo las costumbres, la religión, la cultura de otro de los barrios de Cuba, como acostumbramos a hacer en el canal, sino de un municipio entero, ya que vamos a estar visitando el municipio de El Cotorro, otro de los que conforma la provincia de La Habana. Así que si quieres conocer más de los rincones de mi Cuba, ya te invito a que veas el video hasta el final. Para la realización de este video cuento con un invitado que me va a ayudar a construir este video. Lo tengo aquí a mi lado, Kendry, del canal Kendry Es. Allá abajo en la descripción voy a estar dejando el link de su canal para que lo visiten, que hace muy buen contenido. ¿Estás listo para el video de hoy? Vamos a darle. Vamos a darle. Nos encontramos justamente en la entrada del Cotorro. Lo que están viendo ahora en pantalla es nada más y nada menos que el puente de San Pedro, mejor conocido como el puente del Cotorro, el cual está ubicado en los límites de los municipios El Cotorro y San Miguel del Padrón en La Habana. La estructura es atravesada en su parte inferior por la carretera central. En su parte superior es cruzada por el primer anillo de La Habana que atraviesa el sur de la capital cubana, dando acceso a los municipios del este y el oeste. Respecto a la parte del transporte público que transita por esta zona, podemos mencionar rutas principales como es el caso del P7 y el P2. Estamos en la primera parte del Cotorro, que se le conoce como San Pedro. Como se pudieron dar cuenta, es mucha la vegetación que hay, no hay mucho para mostrar, pero si hay algo con lo que nos encontramos aquí es con el psiquiátrico de acá del Cotorro. Para la realización de este video contamos con la presencia del historiador del Cotorro. ¿Cuál es su nombre? Gregorio Reyes Delgado. Y bueno, vamos a estar haciendo una serie de preguntas para que conozcan junto con nosotros un poco más sobre la historia de este municipio. Primero que nada quisiera saber, ¿sabes? Como una historia breve respecto a la fundación del municipio como tal. Bueno, el municipio de Cotorro tiene sus primeras noticias hacia 1860, que precisamente no se llamaba así, no se llamaba Cotorro. Se llamaba en aquel entonces Pueblo Nuevo. Sí. Y había alrededor de 15 o 20 casas. Posteriormente se fue poblando. Hacia 1905 se mudó un individuo al fondo de la iglesia del Cotorro que tenía una bodega. Y en la bodega tenía una cotorra. Pero el individuo tenía la nariz un poco pronunciada. Y a raíz de eso, la gente le empezaron a llamar, voy para la bodega del Cotorro. A él le empezaron a llamar Cotorro y vengo de la bodega del Cotorro y adquirió ese nombre de Cotorro como tal. Se le llamó Cotorro. Por eso es que se le llamó a partir de ese momento así. Sí. El término del Cotorro no existía como Cotorro, sino el término era Santa María de Rosario. O sea, más bien Santa María de Rosario era la que figuraba como principal. Término de Santa María de Rosario. Sí. Otra de las cosas que ven acá en San Pedro es una residencia estudiantil que la cogieron para centro de aislamiento, saben, las personas que tienen COVID-19. Hay muchos lugares, muchos centros aquí a lo largo de toda La Habana y obviamente de Cuba que fueron sustituidos para acoger a estas personas que tienen síntomas respiratorios. Bueno, aquí les muestro una de las secundarias más famosas aquí en Cotorro, la secundaria 13 de marzo. El nombre fue inspirado obviamente en los sucesos de ese día histórico aquí en Cuba, o sea, el mismo 13 de marzo, que aquí voy a ponerle una nota con varias de las cosas que sucedieron acá ese día en aquel entonces. Aquí les presento el Bar 55, que según me cuenta Kendry, viene siendo como uno de los bares más antiguos de aquí del Cotorro.
con el desarrollo que fue alcanzando el Cotorro posteriormente a través primero del tren Habana-Guine, sí, de 1870 y pico, y posteriormente la carretera central hacia 1930 hasta el 33, pues bueno, las industrias que se empezaron a construir, como la famosa Goodyear, La Gomera, la Antillana de Acero, la cervecería Tuey, sí, etcétera, etcétera, propiciaron que ese desarrollo conllevara a que la mayor parte de la población se asentara en el Cotorro. Sí. Y posteriormente ya así se definió el Cotorro como municipio y actualmente es así. Acá les muestro uno de los bares más influyentes en los últimos tiempos acá en el Cotorro, el bar Cafetería Cristal. Yo venía tiempo atrás de que tuviera esta forma y saben, cuando uno entraba a ese lugar, te ponían el lugar o la cafetería temática en dependencia de cualquier cosa que estuviera sucediendo. Por ejemplo, yo vine en el 2014 cuando se estaba celebrando la Mundial y tenían, saben, como todo decorado con temática del Mundial. Lo que ven detrás de mí a mis espaldas es una de las iglesias más reconocidas acá del Cotorro. ¿Algo que tengas que decir? Tenemos en el Cotorro recientes dos iglesias, esta y la de Santa María. Estamos viendo aquí el centro Cotorro, que es el lugar más influente del Cotorro. O sea, el manto freático del Cotorro era muy rico. Sí. De ahí que empezó a industrializarse, porque todas las industrias lo primero que necesitan es agua. Claro. Entre ellas, por supuesto, la más importante que había en aquel entonces, para mí, que era la cervecería Tuey. Sí. Aunque la cervecería Tuey no fue la primera industria. La primera industria que se conoce, que se fundó aquí en el Cotorro, fue la Goodyear, La Gomera, sí, que producía primero gomas y posteriormente tenis de muy buena calidad. La cervecería como tal se fundó en 1948, la famosa Modelo, era Modelo, se llamaba Cervecería Modelo. Sí. Y después se llamó Cervecería Tuey. Hasta que, bueno, en la actualidad hoy se conoce como Guido Pérez, aunque desgraciadamente ya no se produce la famosa cerveza Tuey. Y todos sabemos que la cerveza Tuey no se produce sencillamente porque a nivel internacional la firma Bacardi, que era la dueña de la cervecería Tuey de todo el área del Caribe, pues demandó a Cuba. Y perdimos en el Tribunal de la Haya, perdimos. O sea que condición. Esa cerveza vendría siendo como la más famosa en ese momento. Sí, sí, sí. El agua. Yo conocí a un señor que trabajó muchos años en la cervecería, ya él es fallecido, Lorenzo Bermúdez. Y él me explicaba que lo más importante de la cerveza y la que le da el sabor y el gusto es el agua. El restante de cervecerías que había aquí en La Habana, que en total eran 4, estaba la Tropical, la Polar también, todas tenían diferente sabor. Esto que ven a lo lejos es lo que se conoce como la Antillana de Acero y según Kendry me estaba contando, el Cotorro está dividido en 5 consejos que él ahora les va a decir el nombre. En Magdalena Torriente existen 4 más: San Pedro, Centro Cotorro, Alberro, Cuatro Caminos y Santa María. Sé que esto está fuera de contexto, pero es necesario resaltar o preguntarle a mi amigo Kendry que aquí en Cotorro supongo que deben haber lugares nocturnos los cuales la gente visitaron antes de la pandemia. Cuéntanos cuáles son. Antes de la pandemia teníamos 2, los más conocidos aquí, que es el Suda Suda, que sería el Salón Rosa, que es su nombre verdadero, y la Cristal. Que la Cristal era para los adultos y el Suda Suda para los jóvenes y adolescentes. ¿Y por qué Suda Suda? Yo tengo una historia un poco cómica respecto a eso. Cuando yo fui a la escuela del campo, no sé si tú fuiste a la escuela del campo en el pre, el lugar donde nosotros entrábamos para, ¿sabes?, bailar y escuchar música y todo eso se llamaba Suda Suda. No sé el Suda Suda aquí en Cotorro, pero el de la escuela del campo era porque cada vez que entrabas era un sauna eso de todo lo que sudabas cuando bailabas. Y bueno, supongo que todos los lugares nocturnos que se llamen Suda Suda aquí en La Habana sean por eso. ¿Cómo era el Cotorro antes del triunfo de la revolución? O sea, en los años 50. El Cotorro no es un municipio que digamos muy demográfico, o sea, no hay muchos habitantes. Si nos ponemos a analizar hoy día, el Cotorro es uno de los municipios que tiene 65.000 habitantes aproximadamente. 65.000, 70.000, sí, que para la extensión territorial del Cotorro es pequeño. El desarrollo industrial fue lo fundamental aquí en el Cotorro. Propició que muchas personas de otros municipios inclusive vinieran a trabajar aquí, se asentaran aquí, construyeran, se inauguraron nuevos barrios.
hasta 1970 y pico, que bueno, ahí tenemos el reparto Alberro, Sí. que es una comunidad ya muy extensa, muchos edificios que se le dieron a trabajadores de las diferentes fábricas sobre todo, y bueno, creció un poco más la población. Cotorro es un pueblo tranquilo, un pueblo límite, como decimos nosotros, con zonas campesinas como San José de las Lajas, Tapaste, etcétera, etcétera. Este parque que están viendo ahora en pantalla viene siendo el más conocido y el más grande del municipio de Cotorro. Aquí hace unos años atrás se instaló el servicio de internet para que las personas fueran a conectarse por la Wi-Fi, como mismo se ha hecho en varios de los parques alrededor de toda La Habana y por ende de toda Cuba. Bueno, quiero que vayan notando la diferencia. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esto en estos videos. La parte de los barrios residenciales entre un mismo municipio, que hay una parte residencial y una parte marginal. Porque bueno, estas casas, como pueden ver, están muy bien, muy pero muy bien. A ver, es primera vez que visito este barrio, El Palmar, y si tuviera que decir algo al respecto es que, no sé, me recuerda mucho a las zonas de playa. Porque había una rotonda ahí que parecía la parte de Guanabo, vi una parte vendiendo churros, una parte vendiendo frutas y tal, y me recuerda, ¿saben? Esa zona de la playa que usted va y ya a unos metros se encuentra la playa. Es más o menos lo que puedo decir respecto a este barrio. Bueno, Kendry, cuéntanos ahora para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Estamos en camino hacia la Loma de la Margarita. Ajá. Al lado de la Loma de la Margarita está la presa, una de tantas presas del municipio de Cotorro. Y me dijiste, me estabas contando ahora que la Loma de la Margarita es la loma más inclinada de Cotorro. Ajá. Y ahora vamos al otro Consejo Popular, donde empezó todo, donde se inició el Cotorro, Santa María de Rosario. Entonces vamos camino hacia allá. Oye, está dura bajar la lomita esta de la Margarita. Y más que estamos en agosto, caballero. No se los había mencionado. Estoy grabando este video los primeros días de agosto. Hace tremendo calor. Y el sol está potente. No estamos en la acera de los Juegos, estamos en la acera contraria, porque verdaderamente hace un calor descomunal. Bueno, gente, después de haber bajado esa loma de la Margarita, llegamos aquí a la entrada del Consejo Popular, que tiene como nombre Santa María de Rosario. Que me estaba contando Kendry que aquí fue donde se grabó la famosa novela de Santa María del Porvenir. Y la película El Cuento de la Abundancia. Una película muy reconocida, un clásico, una película de culto aquí en La Habana, o sea, en Cuba. Una de las mayores reliquias del patrimonio cultural del Cotorro y el monumento arquitectónico más importante del territorio lo es, sin duda, la iglesia de Santa María de Rosario. Considerada como la Catedral de los Campos de Cuba y declarada Monumento Nacional por el Congreso de la República en 1946, se encuentra enclavada en el casco histórico de la ciudad diminuta, como la llamara José María Chacón y Calvo. Su construcción de cantera y teja y en sustitución de la primitiva capilla de madera se sitúa entre 1760 y 1766 y se le atribuye al arquitectónico José Pereira. Decirte que Santa María de Rosario, además de todo lo que hemos mencionado, tuvo mucha celebridad porque el conde, el primer conde, José Bayona, que la fundó, también tenía una casa en La Habana que está frente a la Plaza de la Catedral, lo que hoy es el Museo de Arte Colonial. Sí, sí, sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Sí. Que está ahí por frente a la plaza. Sí. Bien, él tenía una residencia allí. Y el conde, bueno, participó y ayudó. El segundo conde y el tercero, sobre todo el segundo, contribuyeron y ayudaron cuando la toma de La Habana por los ingleses. Sí. Ayudaron con pertrechos, alimentos y armas, inclusive a los cubanos y a las huestes de Pepe Antonio, que bueno, de hecho es guanabacoense, nació en Guanabacoa. Y murió muy cerca de aquí, en un lugar conocido como La Yuca, en esa zona de ahí, falleció. Y bueno, de una población
muy campechana, muy alegre, muy entusiasta. Muy tranquila. Y muy tranquila. Es verdad, y Santa María sobre todo más. Sí, nosotros venimos aquí y estaba súper tranquilo. Bueno, 1.000.000 de gracias por los datos, por toda la entrevista que nos pudo acceder. Y nada, continuamos con el recorrido. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Un video muy completo, muy extenso. Nos tomó alrededor de 2 días, mucho trabajo, mucho sacrificio para construir este video. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Apóyenlo porque verdaderamente pasamos mucho trabajo para construirlo. Y no me voy a ir antes sin que le den las gracias a este señorito que nos ayudó muchísimo, pero muchísimo para hacer este video. Allá abajo en la descripción voy a estar dejando el link de su canal para que vayan a darle todo el apoyo que se merece y ver su contenido que está súper increíble, variado, y sé que les va a sacar una sonrisa. Y nada, nos vemos en el próximo video. Yo soy Yonex y hasta luego.